Ok, sean todos bienvenidos a todas las personas y hermanos que nos ven a través de este live de TikTok. Así también sean bienvenidos a las personas que nos están viendo a través de la plataforma roja, obviamente la repetición, por alguna situación en la que no hayan podido estar en el live o quieran ir a ver nuevamente el live. Sean todos bienvenidos. El día de hoy nos toca leer Génesis capítulo 2 versículos del 18 al 24. Y dice así: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Bien, aquí podemos ver de una manera explícita cómo es que Dios forma, ¿no?, a los animales, bueno, a las bestias y a las aves de los cielos, y dice las forma. Entonces, pero si ya las había creado en los versículos anteriores, ¿por qué específicamente aquí nos dice los forma? Porque así como cuando creó al humano en espíritu, ahí fue cuando lo creó en espíritu. Entonces, cuando dice lo forma, ya lo forma en un aspecto físico. Ok, bien, sabiendo esto, nos menciona que Adán no había hallado en todo lo que tenía ayuda idónea para él. ¿Qué significa esta palabra, ayuda idónea? Vamos a buscar ayuda idónea. ¿Qué significa? Aquí está. Y dice, la frase ayuda idónea significa literalmente un apoyo o compañía que es adecuado, apropiado y perfecto para una situación o persona en particular. Si bien sabemos que Adán fue el primer hombre, al momento yo de decir hombre, no lo digo que hombre y mujer por aparte, ¿no? Porque cuando Dios dice hombre se refiere a varón y a hembra, o a varona, como en este caso, ¿no? Bien, entonces seguimos que dice no halló ayuda idónea para él, es decir, se sentía solo carnalmente, ¿no? Se sentía solo carnalmente. Bueno, entonces dice que Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne, y pues conforme la tostilla, voy a decir la costilla, hizo mujer y la trajo al hombre. Bien, entonces podemos ver que la mujer, en este caso, fue sacada del hombre, pero recuerden que la Biblia está escrita en lenguaje espiritual, ¿ya? En sentido espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa más adelante? Vamos a buscar. Ok. Vamos a buscar qué nos dice la palabra. Voy a poner la versión que estoy leyendo. Permítanme un momento. Aquí está. Bien. Vamos a leer ahora Juan capítulo 19 versículos del 31 en adelante. Creo que va a ser más o menos como al 37. Y dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo,
rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, recordemos que Jesús fue crucificado con otras dos personas, que literalmente, si yo me expando, esas dos personas son la representación de la humanidad. Uno, el que no cree en Jesucristo, y el otro en el que creyó en Jesucristo, ¿ya? Pero vamos a escudriñar un poco más de lo que nos está diciendo en Juan 19. Bien, entonces dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto y no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Aquí hay que poner mucha atención. Pero uno de los soldados le abrió al costado. El costado, físicamente, ¿dónde se ubica? El costado es como que aquí o es como que aquí, ¿no? O sea, ese es nuestro costado. Por decirlo de alguna manera, de los lados. Entonces dice que al instante salió sangre y agua. Y dice, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y el que sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Bien. Entonces, si nos enfocamos y si nos ponemos a reflexionar sobre la palabra, dice que le hirieron con una lanza en el costado. Si nosotros vemos aquí nuestro cuerpo, donde nuestro costado va exclusivamente hacia donde están nuestras costillas, ¿ya? Bien, entonces esto se conecta con lo que estamos leyendo en Génesis de capítulo 2, versículo 18 al 24, en donde dice que Adán fue en un sueño profundo en el cual Dios tomó de una costilla de Adán. ¿Dónde se encuentra la costilla? Ya sabemos que se encuentra a un costado, y dice que lo tomó para poder hacer a su mujer, ¿ya? Entonces, realmente lo que estamos viendo aquí en Juan capítulo 19, versículos del 31 al 37, específicamente en el 33 al 35, no, perdón, sí, del 34 al 35, no, del 34, del 34, nos quiere decir que fue sombra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar qué dice la escritura de la mujer, o más bien la esposa de Jesucristo, no sé si ustedes ya hayan escuchado quién es la esposa de Jesucristo. Vamos a buscar quién es la esposa de Jesucristo. Vamos a buscar explícitamente a qué se refiere. A ver, ¿dónde está? No lo encuentro. A ver. Ay, no encuentro el versículo otra vez. A ver, aquí sí. A ver. No, este no es. Filipenses. No. Es de Efesios 1 del 4 al 5. A ver, vamos a buscar. Efesios 1 del 4 al 5. A ver. No lo encuentro. No lo encuentro. A ver, vamos a ver una vez más. Espero que sí lo encuentre. Del 11 al 12 vamos a buscar. Ok. No. Bueno, si no lo encuentro, se los pongo después, ¿va? Te los puedo poner en un video aquí en TikTok. Bien.
Bien, entonces, como seguimos, se sabe que la esposa de Jesucristo es la iglesia. Pero ¿quiénes realmente son la iglesia? La iglesia sabemos que es la congregación de los justos. Entonces, podemos llamar iglesia a donde se van a reunir personas de cierta denominación en donde llegan y dice Jesucristo nos ha salvado, nos ha limpiado. Dice, son los que han sido lavados con su sangre. Exactamente, Rufino. Entonces, pero ¿quiénes son la iglesia? ¿No? Entonces, sabemos que es la congregación de justos. Pero porque humanamente conocemos a ciertos lugares, edificios de denominaciones construidos por quién sabe quién, pero que nos dicen que fue construido hace 400 años. Yo conozco un templo llamada iglesia que dice que se formó como que en el 1600 y cacho, y yo, ¡ala! ¡Qué cool! Entonces, nos dicen que, por ejemplo, iglesia es donde se llegan a congregar estas personas, pero hay algo importante en esto. Dicen, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados, pero yo todavía peco. Dice, Jehová y Lutero se ponen en el infierno, falso profeta. ¿Cómo, Eddie? No te entendí. Bueno, la cuestión es de que esas personas mencionan que sí creen en Jesucristo, pero que a la vez ellos pecan. Si nosotros nos vamos a buscar qué hizo nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder ver, a ver, ok, lo estoy buscando explícitamente para que puedan encontrarlo. Creo que se está, sí, en Hebreos. En Hebreos lo podemos encontrar. Bien, cuando las personas dicen que ellos creen en Jesucristo, en cierto punto, si tú crees en Jesucristo, crees en lo que vino a hacer, ¿ya? Nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado de la condenación eterna. O sea, cuando Él, por obra misericordiosa, entrega su cuerpo como ofrenda por el pecado, dice que nos limpia y nos lava de todo pecado para que la salvación sea en nosotros. Y cuando Él resucita, nos brinda justificación para tener comunión con Dios. Es decir, cuando Él se presenta ante Dios, dice, yo ya he quitado el pecado del mundo. Lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 29, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, si nosotros nos vamos a leer Hebreos capítulo 10, en el capítulo 10 es bastante, pero les voy a leer exactamente para que entiendan qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Bien, dice Hebreos 10, en el versículo 1. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿qué quiere decir esto? Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, quiere decir de las cosas que han de pasar, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrendan continuamente cada año, ¿ya? Hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Se supone que en el Antiguo Testamento había el sacrificio de animalitos, ya sean cabritos, ovejas, me parece que vaquitas y palominos les llama la Biblia. Se supone que antes hacían esos sacrificios para que en el animalito fuera impuesta el pecado de la persona quien lo llevaba. Sabemos que ese animalito tendría que ir sin mancha ni ningún defecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Si eso los hubiese salvado en ese entonces, los hubiese limpiado de pecado, no tendría que repetirse cada año, cada cierto tiempo, para que llevasen y su pecado fuese limpiado. Pero ¿qué es lo que pasa saliendo de ahí? Si esa persona cometía pecado, pues obviamente se volvía a manchar de pecado. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que volver a llevar a cierto tiempo otra vez su animalito, pues para que pudiera volver a quitarse pecado. Entonces nos está diciendo la Biblia que si eso los hubiese salvado, eso se hubiese hecho una vez y una vez limpio. Sigamos leyendo en el versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién está hablando en este momento? Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Si volvemos a leer, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Ya? Bien, sigamos en el versículo 8. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Está diciendo: quita el antiguo pacto para establecer lo último. ¿Cuál es lo último? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bien, entonces sigamos, dice: para hacer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué nos dice la palabra de una manera explícita? De manera literal nos está diciendo que en esa voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vamos a buscar, antes de poder seguir, vamos a buscar cuál es la voluntad de Dios. Y eso lo dice también nuestro Señor Jesucristo. Dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad todos y amad a los hermanos. Temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y justamente en esta parte, pues las personas se equivocan porque están bajo la óptica de las obras en las que tienen que hacer y dicen: debo de hacer el bien, entonces voy a hacer el bien, el famoso dicho: voy a hacer el bien sin mirar a quién, voy a hacer el bien aún así me entregan mal por bien, yo seguiré en el camino. ¿Qué piensa Dios a través de esta palabra? Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo a través de que nosotros pensamos que queremos hacer lo bueno. Esto nos lo dice en Marcos capítulo 10 versículo 18 y dice: Jesús le dijo, llegó una persona a la cual le dijo: maestro bueno, ¿ya? Pero dice Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Entonces la palabra de Dios está contradiciendo, porque dice que haciendo el bien vamos a callar a la ignorancia de los hombres insensatos. No, porque Dios no es humano para que piense como humano, y no es humano para hacer cosas de humanos, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es el bien por medio de la voluntad de Dios? Vamos a buscar qué es la voluntad de Dios. A ver, es que me acuerdo del capítulo, pero no del versículo. Permítanme un momento. Ok, aquí está.
Esto lo dice en Juan capítulo 6, versículo 39 en adelante. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Dice, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y viene aquí algo importante. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nos dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y Jesucristo lo resucitará en el día postrero. Bien, entonces si vemos que nuestro Señor Jesucristo entregó su cuerpo como paga del pecado. ¿Qué quiere decir esta palabra? Dice que su cuerpo fue entregado una vez y para siempre. ¿Ya? No lo dice como en el Antiguo Testamento, que tenía que repetirse algún sacrificio, ya sea que tú lo pienses como fuerza humana, o sacrificio que te cueste, o el sacrificio que pide la paga del pecado, que es la muerte, ¿no? Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo es quien lo cumplió. Si ya lo cumplió una vez y para siempre, que fue ofrendado su cuerpo, eso ya está hecho. Sigamos leyendo qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Sabemos que dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Todo quedó entendido hasta ahí. Y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, hablando de lo que se hacía en el Antiguo Testamento, que en un punto eso es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita lo vamos a explicar. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Jesucristo falló? No. ¿Jesucristo no resucitó? No. O sea, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la voluntad de Dios, que todo aquel que en Él crea tendrá vida eterna, ¿no? Entonces, si se supone que aquí nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra de Dios, es porque lo que vino a hacer lo cumplió, ¿ya? Lo cumplió de una manera perfecta, en la cual ya está a la diestra de Dios. Entonces, sigamos leyendo. Dice, a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y no atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, importante, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la voluntad de Dios, y más sin embargo que cumplió la voluntad de Dios, vino a cumplir la ley. Sabemos que en un punto nuestro Señor Jesucristo dice, ahorita se los leo, ok, aquí está. Nos lo dice en Mateo capítulo 5 versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Dice que no vino a desechar la ley, no la vino a quitar, o con sus palabras, no la vino a abrogar. Dice que vino a cumplir la ley. Si la ley ya fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo, el Cordero perfecto enviado por Dios como ofrenda
por los pecados, ¿qué más cosas hay que hacer? Dice que fue ofrenda una vez y para siempre, ¿ya? Entonces, digamos que tú eres una persona a la cual dice, yo creo en nuestro Señor Jesucristo, pero yo siento que debo de hacer algo porque pues dice que hagamos lo bueno, pero ¿qué es hacer lo bueno? ¿Qué es realmente exactamente lo bueno en sí, ¿no? Sabemos que nos dice en Marcos, creo que fue capítulo 10, versículo 18, que no hay ninguno bueno, sino solo uno, Dios. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo a través de esta palabra? Está diciendo, ustedes son malvados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, entonces la santidad es instantánea una vez te sella el Espíritu Santo. Así es. Así es. No hay, o sea, es que para nosotros los humanos queremos ver como que un momento, al menos que nos eleve y sintamos, nos regocijemos y un montón de cosas, ¿verdad? Pero sabemos que Dios no es humano para que piense nuestros pensamientos, ni nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no vemos algo así, algo palpable, algo para que nosotros creamos, en cierto punto las personas dicen, yo sí creo en Jesucristo, pero pues todavía peco, ¿ya? Cuando la palabra de Dios dice que quitó el pecado una vez y para siempre, porque su ofrenda fue su cuerpo, dada una vez y para siempre, para justificación, para santificación. A las personas les molesta que si llega una persona y le dice, yo soy justo, santo y perfecto, y va a decir, no hombre, ¿qué tienes? ¿Estás loco o qué? O sea, el único justo, santo y perfecto es Dios, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Se nos es dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos malos? A ver, si es pregunta, la respondo de una vez y digo sí. Dice, esa fue una carta enviada a un grupo de personas y no quiere decir que sea a todos. Ok, vamos a ver. Te lo voy a mostrar por medio de versículos, Rick, de cómo tú puedes ver tu condición y vamos a buscar. Y yo te pregunto, si eres bueno, podrías cumplir todo conforme a la ley, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, porque las personas dicen, no es que nuestro Señor Jesucristo, o vino una persona ayer y me dijo, es que Jesucristo nos enseñó a cómo guardar la ley. Eso es lo que nos dijo, que si lo amamos, y está escrito, si lo amamos, sigamos sus mandamientos, ¿ya? Entonces, él, pues en cierta manera dijo que podía cumplir la ley en sí, ¿no? Porque por sus fuerzas, por lo que él tiene, obviamente, pues lo va a poder cumplir, ¿no? A ver, y yo te pregunto, Rick, ¿tú puedes cumplir la ley? Si puedes, solo puedes decirme sí. Si no, pues prosigo y contestarte por medio de versículos el por qué todos nosotros somos malos. Son 613 antes de hacer un acto, si de verdad te estás arrepentido y convertido. Sí, exactamente. Sí, nos vamos a leer los 613. Yo creo que no acabamos hoy. 613 mandamientos de la ley de Dios. Son 613. ¿De verdad hay alguien aquí que puede cumplirla? No cometes, ok. Bien, dándome un poco lo que tú me estás diciendo, puedo decir que te esfuerzas, ¿no? Te esfuerzas en cumplir la ley y hasta cierto punto que la ley fue dada en Éxodo, en Levítico, todo el Antiguo Testamento. Pues si lo estás diciendo es porque piensas que sí la puedes cumplir. Y bien, vamos a leer qué nos dice Santiago capítulo 2, versículo 18. Dice, no es este, es el 10 creo. Sí, este es el 10. Dice, la mayoría solo tienen remordimiento y no están convirtiendo. He ahí la diferencia entre las vírgenes. De las vírgenes sensatas de las insensatas. Sí, lo he escuchado. Bien,
Vamos a leer qué dice la Biblia. Sí sabemos que los 613 mandamientos, preceptos entre cosas que debes hacer y cosas que no debes hacer, están por medio de, o más bien resumidas en los 10 mandamientos, pues que Dios dio, ¿no? O sea, sí, más o menos captas, ¿no? ¿Qué dicen esos mandamientos? Dices, no tendrás dioses ajenos a Dios, no darás falso testimonio, no codiciarás, no adulterarás y un montón de cosas, ¿no? Y 6 más, porque dije 4. Bien, entonces, si nosotros leemos Santiago capítulo 2, versículo 10, dice la palabra, porque cualquiera que guardare toda la ley, ¿qué quiere decir esto? Quien guarda toda la ley, dice, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Da? Están en 2 bloques de los que debes hacer y lo que no. Sí, exactamente, lo que debes hacer y lo que no debes hacer, y son 613 para ser exactos. Entonces, te lo estoy dando de una manera en la cual te dice la palabra en Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, en uno, y dándonos cuenta que son 613, pero pongamos que dice ofende en un punto, se hace culpable de todos. ¿Ya? Resumidamente, si lo ponemos en los 10 mandamientos, si tú te esfuerzas por llevar 9, pero hay uno allí en donde, doy falso testimonio a veces, pero pues, Dios me perdona, Dios tiene que agradarse de mí, o sea, yo me esfuerzo todos los días y trato de cumplirla, pero pues nada más pero la palabra es clara y precisa, dice que si ofendes en un punto, te haces culpable de todos. Entonces, si nosotros ya sabemos que nos hacemos culpables de todo si ofendemos en un punto, vamos a leer ahora Gálatas capítulo 3 versículo 10, ¿ya? Y dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, ¿ya? Porque Gálatas está diciendo que todos los que dependen de la ley están malditos, porque Santiago capítulo 2 versículo 10 lo dice también. Si ofendes en un punto de la ley, te haces culpable de todos. Y si no estás en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, eres malditos. Dice, debemos ser conscientes de nuestros actos antes de realizar cualquier cosa. La ley es santa y eterna. Sí, nadie niega eso, pero estás escuchando la veracidad del asunto. O sea, ¿de verdad estás prestando atención? Porque dice que si ofende, ponte, ¿no? A un año atrás de ti, o sea, de ti, o el día de ayer, faltaste en algún punto, te diste la tarea de leer los 613 mandamientos y ver, este punto lo cumplí, este punto no lo cumplí, este punto lo cumplí, este no. Bueno, este no me dio tiempo de hacerlo, así que pues le doy palomita porque pues ni siquiera me acordé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que si ofendes en un punto de la ley, te haces culpable de todos. Es un manual de instrucciones para vida santa. ¡Upa! La santificación, vamos a ver por medio de quién se nos da la santificación. También te quería, ¿cómo te podría yo decir? Platicar un poco sobre nuestra condición, ¿ya? Ok. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 al 12. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esto, lo que dice,
Dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Sí, ayer lo leí, de hecho, ayer también lo leí. Dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Qué es lo que dice al principio? Dice que Dios no nos ha llamado para inmundicia, sino para santificación. Pero ¿por medio de quién recibimos la santificación? Si sabemos que Romanos capítulo 3 versículo 23, cosa que se repite en todos los live, pero es necesario, así como cuando nuestro Señor Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. Y no sé si todos lo conocen, pero pues habla con una samaritana, ¿no? Y pues entre judíos y samaritanos pues eran enemigos, no se podían ver. Pero bueno, dice Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y yo te pregunto, Rick, ¿tú eres santificado ya? Los mandamientos es la voluntad de Dios para nosotros. De hecho, lo acabo de leer hace 5 minutos. No sé si estabas aquí, pero acabo de leer qué es lo que dice. Te lo voy a volver a leer específicamente ese versículo. Si quieres, ve y búscalo. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos 10:10. Ya no hay pierde. Hebreos 10:10. Dice, en esa voluntad somos santificados. En esa voluntad somos santificados. ¿Qué voluntad? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Qué quiere decir? Que si yo te digo hoy, yo ya he regado, digamos, una plantita una vez, ¿qué me dirías? No, pues al otro día tendrías que regarla, ¿no? Sí o sí, ¿por qué? Porque se va a secar, ¿ya? Pero cuando escuchas una vez y para siempre, aún así tu conocimiento o tus pensamientos no den para poder creer que así haya sido. Así como tú dices, la escritura es santa, ¿ya? Es eterna. Si en la escritura me está diciendo que nuestro Señor Jesucristo entregó su cuerpo como ofrenda para santificarnos una vez y para siempre, ¿tú qué entiendes? El sacrificio es para el pecado. El sacrificio es para el pecado, pero una vez pagado no implica que sigas pecando. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Ok. No, está aquí. Vamos a buscar donde nos dice eso. Ok, tal vez podríamos leer lo que es, para que vayas entendiendo un poco lo de Romanos 7:7, que dice, ¿qué diremos pues? La ley del pecado. Ok, vamos. Dice Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. La ley es pecado y lo dice en forma de pregunta. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Ya? No sé si logran entender esto. Y vamos a seguir. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué entiendes, Rick? ¿Qué entiendes de esto? Pecado es la desobediencia a la ley, pues la ley es santa. Te voy a leer algo que te va a sorprender. Yo no sé si lo has leído, pero esto cuando yo lo leí también a mí me sorprendió. Ok. Vamos a buscar qué dice en Romanos capítulo 5, versículo 13 en adelante. Aquí hay que poner mucha atención y quitar un poco nuestros pensamientos para que podamos entender. Una gran expectación para aquellos que sigan pecando. Es que sí sabes y conoces de la palabra, pero solo lo tienes en conocimiento humano aquí y no aquí. No entiendes realmente lo que dice, porque cuando dice que tú ya no puedes pecar o no sigas pecando, no te lo dice para que tú lo hagas con tus propias fuerzas, ¿ya? Te lo dice para que creas en Dios. Y eso es de lo que quería hablar el día de hoy desde Génesis capítulo 2, pero ya nos fuimos retomando un poco más de todo lo demás. Creo que ni siquiera he terminado de leerlo, ¿no? Sí, ni siquiera lo he terminado de leer, pero bien. Romanos capítulo 5, versículos 13 en adelante. Dice, pues antes de la ley, ¿qué quiere decir esto? Antes de que existiera la ley, pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Qué quiere decir? Antes de que se hubiese impuesto la ley, ya había pecado, ¿ya? No fue por la ley que se fundó el pecado, ¿ya? Pero ya había pecado. Dice, ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir, ¿ya? Y dicen los demás, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, ¿ya? El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Seguimos leyendo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de ti? ¿Está hablando de mí? No, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Bien, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sabemos que por medio de la ley existe el pecado? No, ¿ya? Porque antes de la ley ya había pecado, pero fue puesta la ley para que abundase el pecado, para que abundase más la gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia de Dios. Bien, seguimos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante, ¿quién? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Todo apunta
a que debemos de ver a nuestro Señor Jesucristo. Si tú te esfuerzas por cumplir la ley, pues ya te enseñé Santiago capítulo 2, versículo 10, que dice que si cumples toda la ley pero ofendes en un punto, te haces culpable de todos. Y en Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, versículo 10 nos dice que todos los que dependen de la ley todos los que dependen bajo las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si no las cumples, eres maldito, ¿ya? Bien, si nos vamos a ver la condición del hombre, ya lo he dicho en muchos lives, pero pues, para las personas que no han estado aquí, les voy a decir la condición del hombre. Unos mencionan, bueno, es que yo me voy a enfocar en los dos principales mandamientos que dijo nuestro Señor Jesucristo al escriba, que le preguntó que qué iba a hacer para heredar la vida eterna, y pues le dijo parábola, pero también le dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma, y amarás al prójimo como a ti mismo. Vamos a ver si por medio de esos dos puede uno de ustedes, un hombre, o cuando digo hombre me refiero a varón y hembra, ¿no? O como lo menciona la Biblia al principio, varona. Bien, entonces vamos a ver quién lo puede cumplir. Dice, con todo tu corazón. Vamos a ver, dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Qué nos dice la palabra? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Entienden lo que quiere decir esto? O sea, es engañoso y perverso nuestro corazón. Y dice más adelante, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué es el corazón? Es engañoso y perverso. Si nosotros nos vamos a leer capítulo Romanos 3:23, nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del alma de todo ser humano, ¿ya? Entonces, ¿podemos amar a Dios con todo nuestro corazón? No. ¿Podemos amar a Dios con toda nuestra alma? No. ¿Podemos amar a Dios con toda nuestra mente? Vamos a buscar qué nos dice la palabra de nuestra mente. Se escriben ahí, no, esperen. Ok, aquí está. Ok, excelente. Si bien, cuando muy vino nuestro, ¿qué es un hacedor de maldad? Bien, si bien cuando tú viniste, al principio comentaste que por qué todos eran malos y que la Biblia solo le habla a un cierto sector de personas, los cuales son los malos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Tú te crees bueno, ¿no? Bien. Vamos a ver Isaías capítulo 64, versículo 6, que nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, ¿qué nos dice? Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Piensas que se lo está diciendo a un cierto sector, ¿verdad? A un cierto sector. Bien, si nos vamos a enfocar buenos días, Alexis. Si nos vamos a enfocar en cómo nos habla la Biblia a través de la palabra de Dios, nos dice que si nos enfocamos cómo entró el pecado al mundo, me lo dice a mí exactamente Keiko. Aquí Keiko logra entender la palabra. No se lo está diciendo que si está en Romanos no se lo dice a los romanos, que si está en Isaías no se lo dice a los levitas que son mal portados, que si está en ¿cuál otro? En Gálatas no se lo dice a la iglesia de Gálatas, que si está digamos, en Levítico, no se lo está diciendo al pueblo antiguo, ¿no? Al pueblo que fue salvado de Egipto. Se lo está diciendo a la persona la cual la está leyendo. Ya, lo sé si lo logras entender, pero bien. Entonces,
Si la palabra de Dios dice que todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapos de inmundicia, ¿qué te quiere decir esta palabra? Dice, un hacedor de maldad es aquel que hace maldad a través de la desobediencia de los mandamientos. Y yo te pregunté, ¿puedes cumplir los 613 mandamientos? O sea, ¿los puedes cumplir sí o sí? ¿O hay alguno que te falla? ¿O hay alguno como que dices, ay, esto los hago a un lado y mejor no? Puedes. No me has respondido. Si tú puedes, tú me puedes decir. Y yo dejo de decirte todas las cosas, literalmente. Pero busca, realmente las puedes cumplir. Sí puedo, ok. Ve y cúmplelas y vas a ser santificado. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ve y cúmplelas. De hecho, pues no tendrías nada que hacer aquí porque ya estás santificado, ¿no? O al menos no nos has dicho cómo puedes cumplirlas, no nos has dicho de qué manera tú tienes una estrategia, cómo, ¿no? O sea, el poder son las fuerzas, pero ¿qué pasa? Te recuerdo que hay mandamientos que son exclusivos para los sacerdotes. Sí, sí, sí. O sea, no estoy diciendo que bueno, te lo voy a poner más fácil. Cumple los 10 mandamientos. O sea, realmente los cumples. Dejemos los 613 y nos vayamos al resumen. Los 10 mandamientos, ahí no menciona que son exclusivamente para los sacerdotes. No hay nada. Antes de cada acto y obra. Bueno, si puedes cumplir los 10 mandamientos, pues nos podrías dar la técnica, la estrategia de cómo lo haces. ¿Por qué? Porque es para mí extremadamente difícil. ¿Por qué? Empecemos con el de codiciar. Lo he explicado infinidad de veces, pero pues debes pensar en sus consecuencias. Ok, bien. Bien, vayamos con el pecado de no codiciar conforme a la ley. Si yo me encuentro en un día muy caluroso y se me antoja una botellita de agua y no llevé mi botella de agua desde mi casa, tengo unas monedas pero solo me alcanzan para el bus, para el colectivo, ay, me voy caminando, ¿no? Pero lo estoy pensando, ¿eso algo que tengo? No lo tengo, o sea, lo puedo tener. Bueno, ahí ya codiciaste. ¿Por qué? Deseaste algo que no tenías. Si yo veo que mi vecino está escuchando música y yo no tengo un aparato donde escuchar esa música, yo estoy codiciando lo que él tiene conforme a lo que yo no tengo. ¿Ya? Estoy codiciando. Digamos que pasé una vez por medio de mi trabajo, salí a comprar unas cosas y vi una playera que me gustó y dije, algún día me la voy a comprar. Ya codiciaste. Lastimosamente, o afortunadamente, yo digo más afortunadamente que lastimosamente, la palabra de Dios es cierta, ¿no? Porque cuando Él dijo, sea la luz, fue la luz. Entonces, cuando Él habla, así sucede, ¿no? Entonces, pues ya codiciaste. Bueno, digamos ahora, o ya sí, digamos ahora, con el no darás falso testimonio, ¿no? Digamos que te encuentras en una situación en donde pues es de vida o muerte. Digamos que te tienen así, ¿no? Te tienen así, para que se vea gráficamente, te tienen así y te dicen, si tú lo hiciste, aquí quedas. Si no lo hiciste, vete. Pero, pues hiciste algo, ¿no? O sea, por algo te agarraron. ¿Qué harías? Dirías, sí lo hice porque eres tan bueno que puedes seguir la ley, ¿de verdad? O dirías, no lo hice y pues ya escaparme y ya pues después de esto Dios me va a perdonar, Dios sabe cómo es mi corazón. Aunque la Biblia diga que es engañoso y perverso, yo digo que mi corazón es bueno. Pero bueno, mientes, ¿verdad, Keiko? O sea, es que Keiko está teniendo un corazón humilde. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Negarte a ti mismo es desechar todo lo que tú piensas que está bien o está mal. La ciencia del fruto ¿cómo es? El fruto de la ciencia del bien y del mal.
Pero muchas personas no piensan en eso, piensan que son buenas, pero pues bueno. Dice, desean intensamente o con ansias riquezas, bienes o cosas que pertenecen a otra persona. Es exactamente lo que te acabo de decir, ahí la diferencia. Piensas que codiciar es monetariamente. Piensas que codiciar es que tú ves a un rico y, ay, yo quisiera tener el dinero de él. Ay, no, estoy codiciando, no. Pero si pienso en cosas menores, ay, no, no pasa nada. Te pregunto. No, dice, no es lo mismo. Ok, si no es lo mismo, digamos, una persona, tú tienes una botella de agua como esta, ¿no? De 500 mililitros. Viene una persona y te la agarra y se la lleva. ¿Qué acción hizo? Robó, ¿verdad? Robó. Si yo tengo aquí un botellón más grande, no sé cómo lo llamen, si son de México, aquí se llaman garrafones. Una de estas botellas, pero de 20 litros de agua, digamos que lo tengo aquí. Viene una persona y ¡pah! Me la quita y se va. ¿Qué acción hizo? Robar. En cierto punto, el humano quiere medir las cosas entre estuvo medio bien, estuvo medio mal, eso es bueno, esto es bien. Pero el punto es, ¿robó o no robó? ¿Quién robó? ¿Ya? ¿Quién robó? Y por la diferencia que estás poniendo de que no es lo mismo, es decir, si tú ves a alguien que está... Es que así es, o sea, es que tu mentalidad quiere enfocarse, yo soy más bueno que los demás. ¿De qué manera? Si yo veo a una persona que están agarrando y esposando allá, ay no, qué malvada esa persona. Y veo, ¡ah! Desvivió a alguien, ay, qué malvado, yo, Dios, gracias, porque yo no hago eso. ¿Ya? Digamos, quieres utilizar la ley por medio de tus pensamientos como mediador, ¿ya? O sea, si tú no haces lo mismo que aquel de manera intensificada o de la misma gravedad, piensas, yo soy más bueno que esa persona y por lo tanto Dios tiene que perdonar mi pecado porque Él lo hizo más, ¿ya? Pero dice, pero si es distinto, pues cuando tú tienes necesidad de una cosa y la quieres, no es codiciar. Es codiciar, hermano. Es codiciar. Si yo me encuentro con esta botella, tenga o no tenga sed, y la tomo, aún así, esté ahí y no sea mía, estoy codiciando. O sea, me estoy robando. ¿Qué diferencia tiene? ¿Qué diferencia tiene? Ese es el punto. No hay ninguna diferencia. El punto que Dios no ve las cosas como el humano las ve, ¿ya? Tú piensas que si no deseas algo, no es codiciar. Si lo deseas, sí es codiciar, ¿ya? Ahí entra la mediación de tus pensamientos y no te estás negando a ti mismo. Ya te lo puse. Si yo pongo un agua de medio litro y alguien me la roba, ah, me robaron. Si yo veo un agua de 20 litros y me la roba, ay, me robaron. Ya no cambia. O le pongo, me robaron por 10, multiplicado por 10. No lo puedo poner así. O digamos, este es un billete de $10. ¡Pam! Me robaron mi billete de $10. Tengo aquí un billete de $100. ¡Pam! Me robaron un billete de $100. Pero ¿qué es lo que pasa? La mente del humano quiere adaptar las cosas a su mediación. Quiere desechar la palabra de Dios y decir, yo soy el que mido cómo son las cosas. Y no. Dice la ley civil es santa y nosotros mortales y jamás podemos cumplir. Exactamente, Wilber. Eso trato de decirle a Rick, pero dice que Rick sí puede cumplir la ley. Y le dije que cumple los 613 mandamientos y pues me dijo que pues no todos son para él, también son para los sacerdotes. Y pues le dije que pues la resuma en los 10 mandamientos y que trata de cumplirla. Ya le leí Santiago capítulo 2 versículo 10, donde dice que si ofendes en un punto de la ley te haces culpable de todos. Ya le leí Gálatas 3 capítulo 10, en donde dice que quien está bajo las obras de la ley es maldito, pero la verdad es que está muy cegado por sus propios pensamientos, pero sabemos que Dios tiene misericordia de todos nosotros y yo pido porque Él reciba misericordia. ¿Por qué? Porque yo estaba como justo Él. Yo estaba como justo Él poniendo mis pensamientos a la palabra de Dios. Cuando
hermano, amiguito, bro, no sé de qué forma decírtelo, lo dice la Biblia, no lo digo yo. O sea, ¿le estás diciendo mentiroso a la palabra de Dios o lo estás diciendo mentiroso a mí? Porque si me estás diciendo mentiroso a mí, yo estoy diciendo la palabra de Dios, lo que está justamente escrito. Te lo vuelvo a leer. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Saca tu Biblia, búscala en internet, búscala. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Y qué es lo que pasa? El problema es que estás... Pero aquí lo dice. O sea, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Si yo leo algo que está mal, lo desecho. ¿Ya? Porque lo que tú quieres es que todo sea bonito, todo sea perfecto y todo se acomode a tus pensamientos porque tú eres el mediador. No es así. Tú eres hacedor de maldad, puramente de maldad. Puramente. Así es. Soy incapaz de cumplir la ley. Pero soy justo, santo y perfecto, no por mis obras, no por mis fuerzas, sino porque nuestro Señor Jesucristo las cumplió por mí. ¿Ya? El Espíritu Santo ahora mora en mí. Y es algo que no todas las personas entienden y que suena a locura. ¿Por qué? Porque están bajo las ópticas de la óptica de las obras. Yo estoy bajo la óptica de la gracia, lo que es recibido gratuitamente por medio, o sea, he recibido gratuitamente justificación, ¿ya? Y lo dice la palabra y te lo leí hace rato, donde dice Dios que nunca más se acordará de nuestras transgresiones ni de nuestro pecado. ¿No recuerdas lo que dijo Jesús a aquellos que le dijeron, Señor, en tu nombre hicimos 1000? A ver, ahí está. Y es que mira, te lo voy a poner en contexto. Yo no realizo milagros, yo no me esfuerzo por orar, yo no me esfuerzo por agradar a Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No me esfuerzo, no utilizo mis propias fuerzas para hacer algo. ¿Qué es lo que hago? Confiar en la palabra de Dios, tener fe. Y esa fe es don de Dios, pero se nos es dada por misericordia. Yo entiendo en este punto que tú no logras entender porque no se te ha dado la fe, el don de Dios, que es dada por misericordia, y por tanto estás bajo las obras. ¿Quieres ponerme a mí ponerme el versículo que dice que todos aquellos me dirán, Señor, Señor, hicimos milagros en tu nombre? Vamos a buscarlo. Todos aquel día, Señor, Señor, vamos a buscar. Esto lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. He aquí, lo está diciendo. Sí, yo me considero un hacedor de maldad, ¿ya? Esta carne es incapaz de hacer el bien. Nos lo dice en no me acuerdo cuál fue. Marcos capítulo 10, versículo 18, que dice que no hay ninguno bueno, sino solo Dios, ¿ya? Solo Dios. Pero tú no estás viendo que yo, a pesar de ser hacedor de maldad, ahora yo soy justo, santo y perfecto. Y tú llamarás, te estás contradiciendo otra vez. No, porque yo ya no hago las cosas que yo me pongo por mis propias fuerzas. Ahora todo lo ha cumplido nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo estoy bajo la gracia, ¿ya? Tres pecadores de maldad están excluidos. Entonces, prácticamente tú eres bueno, tú vas a ir al cielo porque te esfuerzas, y pues a mí me está diciendo que yo voy a ir al infierno porque no me esfuerzo. Prácticamente es eso, ¿no? Nada bueno hay en mí. Exactamente, Keiko. Sinceramente, Rick no lo entiende, pero pues bueno, porque tienes una horrenda expectación porque redunda en pecado y tienes por la sangre. Yo ya no tengo pecado. Ya no tengo pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue la ofrenda perfecta, una vez y para siempre, como paga del pecado. Entonces, si yo digo que tengo pecado todavía,
es porque estoy desechando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estoy diciendo, Jesucristo vino, pero vino en vano porque yo tengo que hacer algo. Ese es el punto. Yo no necesito hacer nada, solo tener fe, porque nadie va al Padre si no es por el Hijo, ¿ya? Si no crees en la obra del Hijo, en nuestro Señor Jesucristo, no puedes ir al Padre. Por lo tanto, si no crees en el Hijo, no vas a la vida eterna, vas al castigo eterno. Ese es el punto. El pecado que condena no son las obras, es lo que heredamos exactamente, pero no lo quiere entender. Yo ya le expliqué que antes de la ley había pecado, que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y entonces la muerte reinó en todos los hombres, pero por la justicia de uno abundó la santificación, la gracia de Dios. No tienes arrepentimiento ni estás convertido en una nueva criatura, pues sigues en viejo hombre. No, yo sí, de verdad. Estoy arrepentido conforme a las escrituras, no conforme al pensamiento humano. No estoy arrepentido el decir, ya no lo voy a hacer, prometo que ya no lo voy a hacer. Dios, perdóname porque lo estoy diciendo con todo el corazón. Pero no le estoy haciendo caso cuando dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Cuando dice que el alma está destituida de la gloria de Dios. Cuando tu mente dice que es de continuamente el mal y que tus justicias son como trapos de inmundicia. ¿Qué le dices a esa palabra? La desechas, porque no es nada bonito, nada que te convenga. Y dices, no, yo digo que no, porque pues es que estás transgiversando las cosas. Y no, ese es remordimiento, no arrepentimiento. A ver, ¿qué es arrepentimiento? Dime, Rick, dime. Vamos a ver qué es arrepentimiento. Ay. Vamos a buscar qué es arrepentimiento. De forma humana, de forma de la Biblia. A ver, sigo esperando, Rick, para ver qué me dices. A ver, aquí está. Ok. Dice, claro, no entiendes los conceptos y por eso de tu error. Pero te estoy preguntando, no te estoy diciendo si ves mi error o no. Te estoy preguntando qué es el verdadero arrepentimiento. Dice, si fuera por mi obra no tendría que haber muerto Jesucristo. Exactamente, Keiko. O sea, es que yo sé que tú lo entiendes, pero Rick quiere poner sus obras, quiere poner su esfuerzo, quiere poner sus pensamientos a la palabra de Dios. Entonces, dice, el cristiano peca pero no practica el pecado. ¿Ya buscaste el concepto? No, pues estoy esperando. Te estoy esperando a que me digas. Estoy esperando. Sigo esperando. Primero necesito que me digas tú qué es lo que piensas. ¿Ya? Pero... Hola Valentina, pero tal vez... pero tal vez no sepas qué es el verdadero arrepentimiento. Y a veces las personas decimos cosas por decir, por ganar conversaciones. En este punto, yo lo he fundamentado todo por medio de la Biblia. Y que me has dicho que estoy transgiversando las cosas. Pero la Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo. Bien. Sigamos en lo que seguimos porque no terminamos de leer Génesis 2. Nos quedamos en el versículo 23, en lo que Rick nos contesta. Bueno, dice Génesis capítulo 2, versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre. Sí, lo terminamos de leer. Y a su madre se unirá su mujer y serán una sola carne. Preguntamos, nos pusimos a apuesta de buscar a qué se refiere esta palabra que dice que de la carne, de su carne y de su hueso fue tomada y esta será llamada varona. Entonces sabemos y nos fuimos a buscar que nuestro Señor Jesucristo fue herido a un costado, fue herido en la costilla, exactamente de donde fue herido Jesucristo, Adán, que es hombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual cuando brotó su cuerpo agua y sangre, ahí fue creada
la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Es la congregación de justos, ¿ya? Dice, el arrepentimiento implica un cambio de mentalidad que transforma tu conducta hacia el futuro. Eso es rebuscado aquí en internet, ¿no? Yo te pedí que me dijeras que era arrepentimiento conforme a la Biblia, porque si lo busco aquí, así que es arrepentimiento, pues claro que lo voy a encontrar. ¿No me has dicho un sustento bíblico en todo lo que estás aquí? Ese es el punto. ¿Estás mezclando tus pensamientos con todo esto? De hecho, pues dice, la arrepentimiento es la emoción o proceso cognitivo mediante el cual una persona reconoce el haber cometido un error, una mala decisión, una acción dañina, sintiéndose pesar por ello y mostrando una voluntad firme de corregirlo. Vayan a arrepentirse de esa manera. Vayan a arrepentirse de esa manera. Si estoy segurísimo que si yo te digo que harías las cosas conforme a Job, ¿me dirías sí o me dirías no? Tú dime. ¿Querrías ser como Job? Dice, arrepentir es conocimiento, no dejar de hacer algo de lo que te avergüences. ¿Por qué? Es que justamente la Biblia está escrita en lenguaje espiritual. Hasta nuestra muerte haremos lo malo exactamente. Hay que diferenciar lo espiritual de lo carnal. Es lo que he estado tratando de hacer, pero no entiende. Dice, ¿hablas de la Biblia? Sí, nihilista. Sí. A ver, ya ves, no sabes los conceptos básicos y por eso tu error. Oh, ok. Debo de mezclar mis conocimientos básicos humanos con la palabra de Dios y poder decir lo que tú me dices. Es que la Biblia está en un concepto erróneo, porque ¿cómo voy a ser maldito por medio de la ley? Yo lo estoy leyendo, pero no, o sea, es que yo digo que no. No, es que la Biblia está transgiversando las cosas. Yo voy a leer las cosas buenas que yo quiero leer. No, está escrito, ese es el punto. Si está escrito, así es, ¿ya? Entonces, lo que nos dice Romanos, capítulo 3, versículo 23, nos dice, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Pero, ¿qué es lo que dice Romanos, capítulo 3, versículo 24? Nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué nos dice la palabra? Que somos justificados gratuitamente. ¿Tienes que dar algo? ¿Tienes que esforzarte para hacerlo? No, dice gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién lo hizo posible? Nuestro Señor Jesucristo. La palabra es clara, es precisa, es explícita. El punto es que las personas no conocen la Biblia. He conocido personas que se dicen religiosas y apenas si han conocido 1, 2 o 3 versículos. Ese es el punto. Que no dice, ¿por qué eso habla en Génesis hasta Apocalipsis? Exactamente, pero es que no lo quiere entender. Me dice que codiciar es codiciar a alguien que tiene mucho dinero, que tiene muchas comodidades, pero cuando yo le pongo el que si piensa, digamos, en una botella de agua, cuando él tiene sed, dice que eso no es codiciar. Cuando pasa en una tienda y ve un artículo que le gustó, eso no es codiciar, pero le puse el ejemplo de que yo tengo esta botella de 500 mililitros de agua y alguien me la roba, me robó. Si esta misma botella se transforma en una botella de 20 litros, me la agarra, me robó. Es exactamente lo mismo. Si yo tengo $1 y me roban $1, me robó. Si yo tengo $100, $1000, me lo agarra, me robó. Ahí dice que sí está bien, pero el punto es de que quiere mezclar la palabra con sus pensamientos. Dice, yo codicio que mi esposa sea millonaria. Sí, exactamente. Dice, es que no es su trabajo hacerlos entender, tu trabajo es predicar. No, sí. Exactamente. Dios no les ha oído para... Es lo que le dije, que no ha recibido misericordia. Entonces, dice, ya tiene el concepto de codiciar. Sí, donde si es rico y millonario, sí lo codicio, y si no es, no es. Entonces, si la palabra de Dios nos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, ¿qué quiere decir? La justificación vino a mí sin necesidad de que yo haga algo, sin necesidad de que yo tenga que pagar por esa justificación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que es mediante la redención que es en Cristo Jesús.
que es exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vino a pagar el pecado, nos vino a salvar de la condenación eterna, vino a lavarnos y a limpiarnos de todo pecado. Cuando Él resucita al tercer día, pues nos brinda la justificación que aquí nos lo dice. ¿Todos lo entienden? No todos lo entienden. ¿Es locura para todos? Es locura para todo el mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque como quieren mezclar sus pensamientos con la palabra de Dios, no lo van a poder entender y se van a esforzar. Y exactamente lo que me dijo hace rato, Dios les va a decir que nunca los conoció, aún no hicieron milagros, echaron fuera demonios, y dice, nunca los conocí, salgan de aquí, hacedores de maldad. Pero pues él piensa que la maldad está en no hacer lo bueno, en no esforzarse. Pero ven, los conceptos, el concepto humano querrás decir, no el concepto de lo que está diciendo la Biblia. Porque si yo te digo que los que están bajo las obras de la ley, en Gálatas capítulo 3, versículo 10, dices que eso está mal, que no es así. Entonces no estás escuchando ni poniendo la palabra de Dios encima de ti. Estás poniendo la palabra de Dios por debajo de ti porque tú eres el mediador. Entonces, bueno, eso pasa. ¿Quién escribió la Biblia si no seres humanos? Pero seres humanos por obra de Dios. Si tú, si lo escribieron humanos, ve y haz tu propia Biblia, como lo han hecho muchas denominaciones. Ve y hazlo, o sea, no necesitas la palabra de Dios en la Biblia. Ve y crea una nueva Biblia. Si es tan fácil para ti decir que los humanos lo hicieron, ve y hazla. Crea tus mandamientos en el cual te puedas santificar y seas el hombre perfecto, no pasa nada. Dice, ¿el Señor no cree en la Biblia? No, dice que lleva los 613 mandamientos. Luego me dice que no todos, porque algunos son para los sacerdotes. Entonces yo le dije por medio de los días. Y lo del verdadero arrepentimiento le dije que me lo dijera conforme a la Biblia, y me dio conocimiento humano. Entonces, me respondió, vas a evadir. ¿Qué cosa? Ni siquiera he visto que habías dicho. ¿Hablas de la nueva Vulgata? ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres? Es la primera vez que escucho eso de Vulgata. A ver, ¿qué más? Digo con la palabra así, Mariela, pero pues bueno, mezclar sus pensamientos con tus pensamientos, eso es profanar. ¿Logran entenderlo o no? Dice, recuerda que los que practican la maldad no heredarán el paraíso. Te invito a que puedas leer toda la Biblia y ver tu condición. ¿Qué versión de la Biblia estás leyendo? Reina Valera del 60. Eso estoy leyendo. Y pues bueno, todo derivó a través de Génesis capítulo 10, versículo 24. Sabemos que no todos entienden porque ellos quieran. Todo es dado el conocimiento por Dios. Es una Biblia de protestantes. No sabía. Primera vez que lo escucho. Pero bueno, ahí me voy a informar de qué más. Los protestantes, esa no es la palabra. Gracias por la respuesta. Ok, no pasa nada. Bueno. Pero la maldad para Dios es no creer que dice su palabra exactamente. Él piensa que el pecado es no obedecer. Entonces piensa que si obedece no peca, y que si se esfuerza pues todo el tiempo va a estar bien. Por eso vaya y que cumpla y que siga así. Y pues yo no puedo hacer ni decir más cosas más que Dios tenga misericordia de él. Entonces, todos los hermanos sabemos que el pecado fue antes de la ley. ¿Y qué fue? El pecado fue la incredulidad, el no creer ni tener fe a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el humano por naturaleza es contrario a la palabra. Siempre quiere tener la razón de lo que se dice o lo que no se dice. Quiere decir esto es bueno y esto no. Consumen del fruto de la ciencia del bien y del mal, aún no sabiendo que lo están consumiendo. ¿Por qué? Porque Satanás se le hace más fácil utilizarlos por medio del oír, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Entienden solo lo que quieren oír, sus pensamientos, su dicha de lo que hay en su cabeza, no se desechan a sí mismos, y por eso la palabra dice que hacen los deseos de su padre, el diablo, y eso es lo que quieren hacer. Pero
no se dan cuenta que el diablo es padre de mentira y dice que todo lo que habla es mentira y cuando habla mentira de suyo habla. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice niégate a ti mismo? Realmente te está diciendo no creas en ti, no creas en tus pensamientos, desecha todo porque Satanás te tiene agarrado de ahí. ¿Ya? Entonces no hay más que podamos hacer para los demás porque todos piensan que es locura y piensan que no entendemos sus conceptos, pero realmente están desechando la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer por ellos? Orar porque reciban misericordia, pues es don de Dios, la fe. Entonces, si no lo logran, si Dios no se apiada de ellos, no hay nada más que hacer y pues lo único que tiene por dicha es ir al castigo eterno. Porque si yo le pregunto, si justamente este momento tuvieses y mueres en el siguiente segundo, ¿a dónde vas? ¿Ya? No te dio tiempo de ir y cumplir los 613 mandamientos este día, no te dio tiempo de ir a hacer buenas cosas, no te dio tiempo de nada. Entonces esa alma va directamente al infierno, no hay más. En cierto punto, lo único que hay que hacer es como cuando estaba nuestro Señor Jesucristo crucificado, estaba con dos ladrones. Entonces dice, sí, que lo haga. Entonces, cuando estaban los dos ladrones en la cruz, nos representa a toda la humanidad. El ladrón que no creía en Dios, en Jesucristo, y el ladrón que creyó en ese momento que Él era el Hijo de Dios, Él era el Salvador de pecados, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él realmente recibió misericordia por parte de Dios y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sabemos que Él fue un ladrón, sabemos que Él no tuvo tiempo de ir a tocar puertas, de ir a mencionar palabra de Dios. Sabemos que Él no tuvo oportunidad de hacer buena obra, ni tampoco tuvo oportunidad de cumplir los mandamientos en ese preciso momento. ¿Qué fue lo que Él hizo? Nada más creyó en que Él era el enviado por Dios para salvarlo de sus pecados y así es como la humanidad está como el ladrón contrario a la palabra de Dios, no creyendo, y está el creyente. ¿Por qué? También el día de ayer vi una prédica la cual habla sobre el hombre inválido en la fuente de Bethesda, me parece. ¿Qué es lo que pasa? Había muchas personas ahí en esa fuente, pero él llevaba demasiado tiempo intentando ir a donde pues estaba la fuente, que según si tú eras el primero, eras salvado, no eras limpio, te quitaba tu defecto, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro Señor Jesucristo llega a esa fuente de Bethesda exactamente con ese paralítico. ¿Y qué fue lo que le dijo? Le dijo, levántate y vete, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que entre todos los que estaban ahí, todos se esforzaban por ir a la fuente por sus propias fuerzas y querer salvarse, y era el único incapaz de poder ir de primero para recibir eso. Entonces nuestro Señor Jesucristo vio que Él era incapaz, que jamás por sus propias fuerzas iba a poder salvarse a sí mismo. Entonces ahí fue cuando Él recibió bendición de Dios. ¿Qué es la bendición de Dios? Es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado y nos ha lavado de todo pecado. Nos ha quitado de la condenación eterna. Nos salvó. Y cuando Él resucita, nos justifica para tener comunión con Dios. ¿Todos lo creen? No. ¿De quién es el que va a creer? Solo del que Dios tenga misericordia. No hay más. Entonces también está cuando Jesucristo estaba predicando dentro de una casa y llegaron 4 amigos, los cuales lo llevaron al techo, abrieron un hoyo y lo bajaron a Jesucristo. Esto es representación 100% de la palabra de Dios, la cual
dice que la Biblia, que hay 4 evangelios, que realmente es uno, solo que están explicados de diferente forma. Están explicados como siervo, están explicados como rey, como, no me acuerdo el otro, como Dios y como hijo, ¿ya? Esto es explicado así de esos 4, como los 4 ríos en el Edén que vimos en los versículos anteriores. Y esos 4, que quiere decir el Evangelio, lo llevó a Jesucristo y le dijo: tus pecados son perdonados. Y así es exactamente lo que nos dice Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Solo es cuestión de que la fe se nos sea dada por misericordia, no por otra cosa más. Y pues bueno, para todas las personas que entiendan los conceptos humanos, van a desechar todo el tiempo la palabra de Dios, no van a escuchar, no van a hacer nada. Pero los que sí tienen fe, pero por medio de la misericordia de Dios, lo vuelvo a repetir, van a heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo se dio su lugar de santo para nosotros. Hola, ¿cómo puedo tener fe? Primero que nada es leyendo la Biblia, pero recuerda que no hay que mezclar la Biblia de tus pensamientos con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo te niegas a ti mismo? Callando esa voz que te dice que es el mediador de las cosas entre hacer el bien y hacer el mal. No, el único que lo puede hacer, dice la palabra, que Dios es el único bueno. Entonces, ¿quién es el que puede mediarlo? Solo es Dios. Pero bueno, así es como se puede obtener. Y recuerden orar por misericordia, no oren por cosas de este mundo, porque cuando dice la palabra pedís y no se os da, es porque pedís mal. ¿Por qué? Porque quieren pedir cosas de este mundo, cuando lo único que hay que buscar es el reino de Dios. Pero bueno, dice: la ley es buena, pero si le das legítimamente. Dice: ¿quién se quiere justificar por los mandamientos de delante, pero no lo logra? Ya le leí todo lo que tiene que ver y dice que la Biblia está mal. Pero bueno, eso es todo. Dice: ¿a qué se refiere la Biblia de mi mente? Que es de continuamente el mal, y que sus justicias son como trapos de inmundicia. ¿Qué quiere decir? No hay nada bueno en el humano, ¿ya? Su corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, y su alma está destituida de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer? Confiar plenamente en la palabra de Dios. Muchos que piden les llega la bendición y no se dan cuenta, están ciegos. Exactamente, eso sí, no se dan cuenta, pero pues bueno, la Biblia no está mal, eres tú que la transgiversas. Si la transgiverso diciéndote que Santiago capítulo 2 versículo 10 te dice que si guardas toda la ley pero ofendes en un punto y te haces culpable de todos, y si la transgiverso por medio de Gálatas capítulo 10 porque dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, no sé exactamente qué es lo que quieras decir con transgiversar, porque la palabra es cierta y verdadera. Si crees que te es posible y puedes cumplir los mandamientos, ve y cúmplelos. Nosotros aquí vamos a estar todos los días para que el día en que te des cuenta que Dios te brinde misericordia, puedas venir a escuchar y puedas callar tu ego. Pero bueno, para eso no sé cuánto tiempo vaya a pasar, pero pues aquí estaremos todos los días a través de estos live de TikTok y a través de este nombre, justamente en la plataforma de videos largos, donde pues subimos las repeticiones de estos live. Y bien, nos vemos el día de mañana para leer Génesis capítulo 2 en los versículos del 25 en adelante. Dice: imagínense si lo que pedimos a Dios nos caiga del cielo, las iglesias estuvieran a reventar. No, hombre, bonito, el que está a reventar es otro. Está a reventar, pero el que es el líder de la congregación. Bueno, nos vemos.